Muy buenas tardes, queridos compañeros que están presentes en este taller. Vamos a dar inicio con el taller de terminología médica en portugués con el doctor Víctor Eduardo Zurita Orellana, egresado de la Universidad Mayor de San Simón y teniendo especialidad en pediatría neonatología en la Universidad PUC de Río de Janeiro. Con usted, doctor, el tiempo. Muy buenas tardes a todos los presentes, queridos futuros colegas. Sin duda es un gran privilegio poder conversar con ustedes acerca de aspectos que tienen que ver con el proyecto que muchos de ustedes tendrán de salir del país y buscar fronteras cercanas o distantes. Y una de las fronteras cercanas que tenemos a nuestro país está hacia el este, ¿verdad? Entonces, en base a la experiencia de vida y también en base a la necesidad que el tiempo de hoy presenta para que ustedes puedan realizar sus proyectos de vida futuros hacia otras latitudes, pues estamos aquí con la posibilidad de poder compartir con ustedes alguna información, detalles y también experiencias de vida que probablemente les puedan servir para el mañana al cual ustedes se están preparando y sin duda será para un beneficio mutuo. ¿Mutuo por qué? Porque ustedes tendrán la posibilidad de realizar actividad médica en otros países y sin duda el retorno que podrá tener hacia nuestro país, profesionales preparados o profesionales que aún a la distancia aportan en lo que es la cuestión de la economía de nuestro país. Esa es una de las grandes ventajas también de poder estar fuera del país y tener familia aún dentro de nuestro país, a los cuales también podemos colaborar y ayudar. Entonces, dicho todo ello, pues muchas gracias una vez más por la invitación realizada. Cuando me preguntaron si podría participar colaborando en algo que no es tan científico, ¿no? Porque tiene sí sus tópicos que son de interés para la clase médica, más la cuestión de vida. Cómo es poder estar en una latitud cercana donde se habla un otro idioma, donde hay bastantes situaciones a cuidar y detalles que debemos tomar en cuenta para no cometer errores desde los más pequeños hasta algunos errores también que puedan ser considerados groseros, ¿no? Entonces, en esa situación yo me preguntaba, bueno, ¿realmente hay aún colegas que desean salir al exterior? Los hay, sin duda que la necesidad también de buscar fronteras donde consigamos formación académica y particularmente la experiencia, pues hace que tengamos ese deseo de poder estar dirigiéndonos hacia otro otra latitud, otro país y también hacia otros idiomas, ¿por qué no decir también otras costumbres a las cuales debemos adaptarnos, con las cuales debemos aprender a convivir y también llevar algo de nuestra esencia, ¿verdad? Y entonces permítanme, a partir de esta oportunidad que me conceden, poder compartir con ustedes algo acerca de lo que podríamos denominar la terminología médica, ¿sí? Más también la terminología del día a día, la forma de conversar, la forma de hablar, la forma de poder hacer el contacto con la población, las personas que serán la base para nuestra formación académica ya en un nivel por fuera de lo que sería la universidad, buscando la especialidad, el doctorado y quienes más al masterado, ¿verdad? Entonces, vayamos pudiendo avanzar en este taller que ustedes me han permitido poder compartir y para ello siempre voy a pedir la ayuda de las imágenes, ¿no? Entonces, queridos jóvenes, una vez concluida vuestra formación académica, tendrán la posibilidad de buscar latitudes cercanas o distantes. Yo me formé ya en el siglo pasado, 1995, y fui a tocar bastantes puertas y realmente en estas épocas el tocar puertas, en esas épocas el tocar puertas era literalmente ir y golpear la puerta de la embajada, del consulado. En esas épocas no existían las ventajas tecnológicas
que hoy ustedes disfrutan y tienen la facilidad de poder acceder a la universidad que ustedes deseen, ¿verdad? Entonces, en esas oportunidades teníamos que ir o realizar viajes con una información pequeña y tener que ir hasta allá. Y cuando llegábamos, a veces la puerta era cerrada o llegábamos en un tiempo no adecuado. Más estas oportunidades también nos forman en cuanto al aspecto individual, carácter, personalidad y el hecho de buscar fronteras cercanas y fronteras distantes. Las cercanas están en nuestro continente, llamémoslo el sudamericano, el continente norteamericano, y por qué no ir hacia otras latitudes, ¿no? Tienen el continente asiático y el continente europeo. En la oportunidad que tuvimos con otros colegas más, conseguimos ir a latitudes dentro de nuestro hemisferio, a 2 o 3 lugares. Y dentro de esas latitudes, una de las opciones era también el territorio del idioma portugués, que sería el Brasil. Entonces, una vez tentada la oportunidad de ir, ejemplo, hablando Argentina o Chile, que serían las referencias, México un poquito más distante, bueno, tuvimos la oportunidad de acceder a las latitudes brasileras, en las cuales conseguimos, bueno, avanzar en cuanto a las expectativas que teníamos, algunas veces no conforme deseaba el corazón, mas en la necesidad sí había puertas que podían abrirse con algunas ventajas de la época que sin duda al día de hoy han cambiado. Pero una de las grandes dificultades que hallábamos era la cuestión de poder hablar el idioma del portugués. Entonces, fue una gran necesidad y un gran desafío el tener que prepararnos in situ, podríamos llamarlo así, en el terreno, en cuanto a la adaptación de la terminología médica al portugués y también el qué decir, el qué hablar diariamente durante la vida y la convivencia con las personas, porque recuerden ustedes que al llegar a un territorio extranjero no serán médicos ya al instante, claro que sí, podrán tener una apreciación, una conducta, mas no podrán ejercer el primer día de su llegada la actividad médica, tendrán que ser como personas, como individuos que se aproximan a una sociedad, entonces el interactuar primeramente como un individuo común, ¿no? Con las personas que irán a rodearles y posteriormente, sin duda, ahora sí, perdón, hubo una interrupción acá. Muy bien, entonces hablábamos acerca de ese interactuar en el diario vivir. Y es por ello que quiero empezar por estos detalles del diario vivir al cual ustedes pueden llegar como ciudadanos extranjeros, más que estarán en contacto con los ciudadanos nativos del lugar, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir avanzando en cuanto a un poco esta cuestión de la terminología como individuos, primeramente, para luego entrar a la terminología médica, a ser utilizado en los lugares donde podrán realizar actividad, ya sea para la especialidad, la residencia o aquellas actualizaciones o congresos que podrían buscar en las otras latitudes. Entonces, vayamos a ver qué significa la terminología. La terminología médica tiene un propósito, que es el de expresar en términos precisos los complejos conceptos, a veces sí son complejos conceptos e ideas del mundo de la medicina. También tiene como un propósito la unificación de criterios. Esta terminología debe ser entendida y lógicamente tiene que tener un proceso de conocer aquello que deseo expresar, la definición que puedo pasar a ser de grande ayuda en la actividad que voy a realizar y también en el día a día del convivir con las personas, ¿no? Entonces, es una definición de la terminología médica para ir introduciéndonos al concepto del poder interactuar con las personas. Entonces, en ese interactuar de las personas, en las experiencias recogidas, realmente muchas veces íbamos sin un conocimiento previo de lo que era
la lengua portuguesa, qué diferencia al idioma, ¿no? Entonces íbamos teniendo esas necesidades de cuidar, aprender, buscar y la gran dificultad de la pronunciación, queridos jóvenes, futuros colegas, la pronunciación que se nos hace difícil a momentos, particularmente con aquel portugués fluido y aquel que debería darnos la posibilidad de expresarnos de la mejor manera a fin de que puedan comprendernos. Entonces, en el temario que hemos colocado para el día de hoy, hablamos sobre las conductas del día a día, por ejemplo, en cuanto a los saludos, los tiempos que vamos a manejar, en cuanto a los días, las semanas o los meses, la cuestión de la familiaridad del parentesco que vamos a encontrar entre las personas a las cuales con las cuales vamos a relacionarnos, y entraremos a lo que es la actividad propiamente dicha en cuanto a la gramática, un poquito tocando, y la cuestión de la terminología médica y las grandes diferencias o pequeñas, más que a veces se hacen complicadas, en cuanto a la terminología médica, cuerpo humano, historia clínica y semiología. Más o menos vamos a desarrollar ello y yo voy colocando ya para ustedes algunos conceptos y también permitiendo de que ustedes puedan interactuar o lanzar las preguntas a fin de poder ir aclarando una por una. Sin duda, el lugar donde ustedes podrían ir desear hacer actividad médica, que sería la frontera del idioma portugués aquí cercano al Brasil, es un mercado tan amplio por causa de la gran cantidad de habitantes. Son casi 215 millones de habitantes. Es un lugar donde realmente hay necesidad de eh, egresados médicos, más iremos desglosando la cuestión de experiencia y vida que les sea útil para ustedes y vayan preparándose también para poder hacer sus consultas sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, porque estamos para poder colaborarlos a ustedes. Vayamos a esta cuestión del temario. Al llegar siempre era la cuestión de saber pronunciar por lo menos el saludo. Nosotros los bolivianos somos considerados como individuos muy educados. Y una de las actitudes que se demuestra el civismo y la educación es, por ejemplo, al cantar el himno nacional. Nuestro himno nacional, cuando lo cantamos, todo el mundo queda quietito, bueno, por lo menos la gran mayoría, y lo hace con un fervor, ¿verdad? En otras latitudes, y principalmente al lado brasilero, el civismo, mis hermanos, es realmente para mitad de la población para abajo, ¿no? No hay una cultura muy bien preparada y educada en ese aspecto. Y después desglosaremos el por qué. Más nosotros hemos sido criados en un ambiente más cerradito, donde realmente los valores morales, los valores interpersonales y familiares tienen mucho que ver y dan mucho que hablar. Los saludos del buen día, buena tarde, buena noche están ahí escritos. El saludo que muchas veces es evitado o tal vez dejado de lado y solamente digo hola, hola y chao, ¿verdad? Entonces, en estas circunstancias, el extranjero, particularmente el boliviano, dice, por favor, muchas gracias, buen día, buena tarde, buena noche, por favor, tome asiento o me permita o abre la puerta. Qué actitudes tan básicas en cuanto a la ética y la educación que sobresalen en latinos y especialmente en el boliviano, ¿no? Entonces, ese buen día, boa tarde, boa noite, ¿no? que conseguimos conversar, ya nos marca una diferencia. Este individuo es muy educado. Ese es el interactuar entre las personas. El brasileño tiene mucha costumbre de decir hoy, hola. El hoy es como decir, ¿qué hubo? ¿No? ¿Qué tal? Y outras frases como ser tudo bem, como vai, né? Tchau, até logo, até amanhã, que seriam as questões um pouco mais que relacionadas al día a día y al común denominador de poder decir, bueno, somos todos familiares y estamos en esta posibilidad de poder relacionarnos fácilmente, ¿no? Entonces, por ahí, el saludo y la forma en la cual vamos a poder relacionarnos con las personas tiene mucho que ver con esta cuestión de la cultura y particularmente la cuestión educación, ¿no? Por ahí tenemos unas características muy particulares que tenemos que saber aprovecharlas porque nos abren puertas, ¿no? El hecho de que se abra o se ceda la silla o se abra la mesa
tiene mucho que ver con esta cuestión cultural y de educación, ¿no? Entonces, vayamos subiendo en estas cuestiones del día a día, en el interactuar, interrelacionarnos con las personas. La siguiente, por favor. Los días de la semana, una de las primeras sorpresas que nos llevábamos era el saber de que allí no tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y solamente el sábado y el domingo. Y muchas veces la confusión era saber si el día domingo era el primer día de la semana, ¿no? El lunes es la segunda feria, la terça feira sería el martes, la cuarta feira es el miércoles, la quinta el jueves y sexta feira que sería el viernes. Entonces, muchas de las veces vimos a algunos colegas y amigos que pensaban que el domingo era la primera feira, ¿no? El primer día de la semana para nosotros, más no tenía nada que ver porque nos faltaba un poquito más de información. Entonces, sábado y domingo nosotros dominamos esos términos y de segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta serían los tiempos del día de la semana, ¿verdad? Entonces, son detalles para ir considerando y también para ir evitándonos algunas situaciones un poco jocosas porque se nos ríen. La verdad es esa, cuando no tenemos una proximidad, un acercamiento previo a lo que sería hoy considerado el idioma portugués. En cuanto, por ejemplo, a los meses, ¿no? Hay algunas formas de pronunciación y particularmente en cuanto al abecedario, que tiene que ver mucho con la pronunciación nuestra y particularmente el uso de la V, vaca, ¿no? Nosotros hablamos vaca, ¿no? Entonces ahí es vaca, ¿no? Entonces fevereiro, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? La Z que nosotros hablamos allí es Z, ¿no? Como si zumbara los labios y también la pronunciación de los dientes, ¿no? Entonces son detalles que vienen a la necesidad, queridos jóvenes, futuros colegas de ustedes, que tienen deseo de atravesar esa frontera, tener la posibilidad del conocimiento. Una de las grandes dificultades es el hecho de decir sí sé y sí puedo. Todo mundo puede y también aprende y sabe, pero muchas veces ese hecho de tener la actitud de decir, me es fácil, me resulta muy fácil, yo consigo, no preciso estudiar, no, yo ya sé, tengo por lo menos un conocimiento básico, hace que cometamos muchos errores. Una de las grandes dificultades en el periodo en el cual el mercado brasilero abría de brazos grandes y abiertos la posibilidad de la actividad médica era encontrar eh, médicos de habla española o lenguaje español que no podían pronunciar y por ese motivo eran más perseguidos por algunos individuos, los cuales denunciaban y lamentablemente la denuncia llevaba a la policía a tener que tomar por práctica ilegal de la medicina. Muchas veces vimos a colegas que llegaban y a las 2 semanas ya querían trabajar, no teniendo la posibilidad de hablar adecuadamente, pronunciar, darse a entender y escribir en español. Y fue muy complicado ver colegas entrar a través de la denuncia a cárcel y quedarse 2 años, 2 años y medio dentro de las dependencias penitenciarias por causa del hablar, ¿no? Entonces, siempre será un desafío al poder prepararnos a fin de estar listos con lo mínimo y lo básico para cometer menos errores y más que hoy en día porque la fiscalización encima del médico y la práctica ilegal de la medicina es más acentuada y lógicamente es más complicada poder salir de la misma, ¿no? Entonces el desafío para ello. Vayamos avanzando en cuanto a la cuestión de tiempo y espacio, ¿no? El hoy día para nosotros sería el hoje para el portugués. Mañana sería el amanhã, ¿no? Semana pasada, entendemos, semana pasada. La semana anterior, semana retrasada, hace 2 semanas atrás. Ayer es ontem. Y anteayer es anteontem, ¿no? Son circunstancias que debemos dominar necesariamente, ubicándonos
en relación al trato a las personas, el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, son detalles que tienen que tomarse en cuenta para no estar pataleando mucho y particularmente si estamos ingresando a un ambiente en el cual iremos a desarrollar una actividad ya relacionada a la práctica médica o por lo menos la nueva instrucción que iremos a recibir, ¿no? Avancemos un poco más. Luego del tiempo y espacio. Próximo, por favor. Próxima diapositiva. Muy bien. Entonces, la familia, ustedes pueden ampliar un poquito ahí la cuestión de la visualización. El parentesco tiene diferencias, ¿no? Por ejemplo, el abuelito, la abuelita, aquí nosotros utilizamos el masculino, el femenino, ¿no? Más allá, tanto el masculino para el abuelito como femenino para la abuelita es avó, ¿no? Solamente que cuando nos dirigimos a la persona, avó es la abuelita y avó es el abuelito, ¿verdad? El tío, la tía, bueno, prácticamente son por igual, más alguna diferencia en la pronunciación, ¿no? Generalmente el brasilero habla la T como che, chio. En algunos lugares, Río de Janeiro, San Pablo, chio, ¿no? El portugués dirá tío, el portugués de Portugal, más el portugués en el Brasil tiene esa expresión un poco más silbada, ¿no? Silbada y también con un labio un poquito más cerrado. Pai, mai, ¿no? Pai, mai, que sería papá y mamá. En cuanto a el hermano, la hermana, irmão, irmã, tiene a ver bastante con esa familiaridad entre los hijos, la cuñada, el primo, yo, que sería el yo, sí, se puede pronunciar yo o eu, ¿no? Entonces son las cuestiones de la pronunciación portuguesa. El sobrino, la sobrina, ahí vamos a ver un poco la cuestión NH, ¿no? En lugar de la ñ que nosotros tenemos. Dentro del abecedario portugués no existe la letra ñ, ¿no? Como tal. No existe la doble L, la L, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vienen estas cuestiones de familiaridad y parentesco que ustedes tendrán la posibilidad durante la formación, ya en cuanto a la residencia, las especializaciones y demás, de poder interactuar en el área de la medicina o también en el área familiar, porque ustedes irán a relacionarse con familias y conocer personas donde usted puede formar parte también de ese grupo que lo acoge o también que usted conoce, ¿no? Pasemos a la siguiente. Ahí está hablando un poco acerca de lo que son las cuestiones gramaticales. Queridos jóvenes, vamos entrando a la experiencia de la vida que probablemente ustedes deberán atravesar si desean cruzar frontera hacia el lado brasilero. Es necesario que ustedes tengan el certificado de proeficiencia, ¿no? Proeficiencia en lengua portuguesa. Y eso es un examen, ese es un examen que ustedes pueden darlo acá, en misma Bolivia, o también pueden hacerlo en el exterior, en el lado brasilero. Y para ello es necesario ir preparándose. Hay cursos que pueden ser impartidos a fin de que ustedes tengan la posibilidad de ir y rendir ese examen, que sin el mismo no pueden acceder en los requisitos al trámite de la revalidación del diploma, ¿verdad? Entonces, es algo que ustedes ya irán preparando con bastante cuidado hacia el mañana, ¿verdad? Entonces, el abecedario que tiene que ver bastante con pronunciación, y aquí es bastante jocoso, digamos, algunas letras, ¿no? Por ejemplo, la Y, que sería la G nuestra, Y, el H, que sería el H, ¿no? H nuestra, J, que sería la J nuestra, ¿no? Ahí vamos avanzando en L, M, N, el ñ que no existe en el portugués, O, P y Q, ¿no? Que no es la letra Q. Entonces ustedes entenderán que en el portugués cuando uno pronuncia en el español la letra Q es una mala palabra. Entonces son detalles que hay que manejarlos porque se nos van y se nos ríen y se asombran, ¿no? Porque no es fácil de pronunciar
esa letra, ¿no? Después vienen las siguientes que serían la V, la W, que sería la W, el X sería X, la Y sería Y, ¿no? Y la Z, Z, ¿no? L no tenemos en el portugués y sí hay escribir, por ejemplo, el apellido mío, Orellana. Allí se pronuncia Orellana y punto final, ¿verdad? Entonces, son las cuestiones de cuidados en cuanto a la escritura y la pronunciación, ¿no? Es bastante interesante. Mis hijos fueron instruidos en el español, en el abecedario, y al ir a las primeras aulas de la escuelita, ahí fue la confusión en cuanto a la letra que, ¿no? Que para nosotros es Q, y para ellos es una mala palabra, ¿no? Sigamos, por favor. La acentuación, queridos jóvenes, hoy en día el prontuario electrónico para las consultas, o sea, hay que dominar. Imagino que acá en nuestra ciudad, en algunos hospitales, ya todo es en prontuario electrónico. Algunas veces se escribe la historia clínica a mano, más allá es todo formatizado. En lugares muy lejanos, un poquito hacia las provincias, podríamos llamar, sí, aún se maneja el prontuario clínico, la historia clínica escrita, pero la mayoría, grandes empresas y hospitales del municipio, y del Estado utilizan el prontuario electrónico, donde prácticamente no hay un corrector de palabras con acentuaciones. Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque esto va a procesarse como una base de datos y muchas veces nos retornan por causa de la escritura, ¿no? Entonces los acentos agudos, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen ahí el pa, que sería el polvo, ¿no? Café, próstata, ¿no? Son los acentos agudos, eso lo conocemos, más hay los acentos circunflexos. Vean, el portugués, por ejemplo, tiene como una casita, ¿no? Como el techo de una casita, el género, vómito, mes. Entonces son acentuaciones desconocidas para nosotros, más podemos, sí, y ustedes tienen la capacidad en esa juventud de poder conseguir aprender cuándo y cómo. Y eso lo van a hacer también en el ejercicio preparándose para el examen de proficiencia en lengua portuguesa. El acento grave, que es el acento nuestro que colocamos en el café o cuando terminamos con la letra sion, ¿no? Es el acento agudo, es al contrario, ¿no? El acento grave es, por ejemplo, en aquel, aquel, aquela, as, ¿no? Es al contrario. Y hay una otra ahí abajito que parece un gusanito y es llamado de chiu, ¿no? Chiu, T-I-L. Una de las grandes dificultades que tenemos en el habla de la lengua española es la L al portugués. Entonces, por ejemplo, Daniel para nosotros es Daniel para ellos. Entonces, ese doblar de la lengua muchas de las veces nos hace difícil. Y particularmente para mí fue complicado el poder hablar Daniel y parecía Daniele, Daniele. Y las mamás decían, no, pero él se llama Daniel. No, pero eso lo estoy diciendo. No, le está diciendo Daniele. Entonces son cuestiones de pronunciación, más vale la pena tener ese detalle de decir, voy con todas las ganas y por empatía, por solidaridad y por realmente respeto, debo manejar este idioma como cualquier otro que sería fuera de nuestro idioma madre o nuestra lengua madre, ¿no? El español. Deberíamos tener ese detalle, ese cuidado para no equivocarnos y realmente tener una empatía también con quienes nos estarán confiando mucho acerca particularmente de su vida y su salud, ¿verdad? Entonces, esa chiu no es un acento, sino que es una señal de nasalización. Dice, pum, avión, órgano, orfa, hermano, órfano, huérfano, órgano, avión, pan, hermana, ¿no? Embrión, etc. Eso pueden ir viendo conforme el interés vuestro y la preparación para el examen del portugués que deben dominar y deben pasar en un determinado nivel, ¿verdad? Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunas otras acentuaciones justamente que estábamos observando, donde hay palabras que son ya más
de la práctica del día a día y ustedes irán familiarizándose conforme el tiempo de vida, la dedicación y la curiosidad, a fin de no equivocarnos, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener y tomar en cuenta estas cuestiones de gramática, de pronunciación y escritura, ¿no? Por ejemplo, la escritura, el escribir, allí se le dice escrita. Tu escritura es pésima, a su escrita es pésimo, ¿no? Entonces, muchas veces nos vienen a decir, es pésima. ¿Dónde tú estudiaste? Bueno, tendrán que entender que nosotros nos hemos formado en otra latitud y nos cuesta. Pero todo depende del empeño nuestro para poder ir hacia adelante. Nunca dejar de lado y decir, no, que me entienda el que quiera. ¿A cuántos no hemos conocido? Muchos tenemos esa dificultad de adaptarnos a un idioma, a una lengua nueva. Y dicen que me entiendan si quieren, ¿no? Entonces, un poquito de orgullo, pero la necesidad nos obliga a tener que, pues, colocar la situación a la par del lugar donde nos encontramos, a la par de la sociedad que nos recibe, y realmente yo lo veo como un acto de mucha consideración ética y respeto hacia una cultura, hacia un lugar que nos acoge para las diferentes actividades y proyectos que buscamos en nuestro día a día y en la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya podrán de a poquito ir mejorando y ampliando el conocimiento de la gramática de la lengua portuguesa, ¿no? Próximo. Bueno, en sí, otros términos que pueden utilizarse es el AM y el AUN, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vamos a buscar posgraduación, dice curso de posgraduación, dice posgraduación. Y muchas veces vamos y dice curso de posgraduación. No se entiende. Realmente hay personas que no irán a entender y te preguntarán, ¿qué? De nuevo, no entendí. ¿No? Entonces son cuestiones de pronunciación. Por ejemplo, meus colegas participan, participan, no participan. Eh, eh, da a entender esta pronunciación de participaron o participarán, ¿no? Entonces, es cuestión del presente y el pasado y también el futuro, donde podrá ir a ver con la pronunciación y la escritura. Meus colegas participarán, ¿no? Participarán del congreso, ¿no? El congreso, por ejemplo, de ustedes. Son cuestiones de práctica, observación, curiosidad y deseo de poder aprender, que sin duda va a ser de gran beneficio para para el desenvolverse, para el poder participar activamente, porque muchas veces al no pronunciar nos quedamos hacia atrás. Ese sí calladitos como muchas veces somos. Cuando estamos en una sociedad diferente, un lenguaje, un idioma diferente, el hecho de no pronunciar nos retrae y nos impide de querer, ¿no? Entonces, es ponerle un poco de empeño, más el conocimiento que ustedes han adquirido. El boliviano se caracteriza por tener bastante conocimiento. Muchas veces nos falta la práctica, lo que le sobra al brasileño, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que estudiantes de tercer año y medio y cuarto año de medicina ya estaban haciendo cesárea. Y el ginecólogo le daba, bueno, te toca a ti. Se sentaba a leer el periódico y mientras tanto el académico, como le llaman, que sería el estudiante de medicina, procedía a hacer cirugías. Interesante, impresionante. Más es ahí, es más que todo un desafío para progresar y dar pasitos un poquito más acelerados en cuanto a nuestra formación en relación también con quienes nos rodean, ¿no? Próximo. Y bueno, vamos llegando a la cuestión de la terminología, ¿no? Vamos a entrar en algunos otros detalles más. Ustedes tengan la paciencia, por favor. Después hablaremos de lo que es la vida, el vivir, el trabajar por allá. Si ustedes así lo ven conveniente y también tienen sus preguntas, vayan preparándolas. El cuerpo humano, la mayoría de los términos, la terminología médica sí está relacionada y se entiende, aparte de algunos que podríamos tener algunas palabras en cuanto a nuestro cuerpo, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que hipófisis, cerebelo, traquea, ¿no? Traquea, no es la tráquea, ¿no? Que nosotros acentuamos. No hay acentuación y va con IA, ¿no? Dos vocales al final, traquea. O chimo, ¿no? El timo.
esófago, fígado, ¿no? El H que se vuelve F, el H que se vuelve estómago, ¿no? El páncreas, intestino grosso, ¿no? Intestino grosso, tiroide, ¿no? Tireoide, paratiroide, cerebro, el cerebro, allá se vuelve acentuado, cerebro, ¿no? Faringe, laringe, ¿no? Faringe, laringe, medula, aquí es médula, ¿no? Ahí es medula, ¿no? Pele, ¿no? La pele, que sería nuestra piel, corazón, ¿no? Pulmones. Entonces son pronunciaciones que tenemos que ir dominando y cuidando a fin de no equivocarnos y muchas de las veces pues caemos en la risa cuando nos observan, mueven la cabeza y dicen, bueno, no, hay que entender, ¿no? Pero con una práctica, un esfuerzo, siempre se consigue. Si están en el deseo de poder aprender, lean bastante literatura en portugués y escuchen los informativos de las emisoras brasileras, ¿no? La Globo, la Band, ¿no? El Record, los informativos, donde tienen individuos que pronuncian bien, ¿no? Están preparados para ello, entonces también somos auditivos para poder aprender, aparte de lo visual, que sería la cuestión de lectura y escritura, ¿no? Los ring. Allí la R se vuelve R, ¿no? De la garganta, rins, ¿no? Suprarrenais, intestino delgado, vejiga, ¿no? La vejiga se vuelve vejiga, no es ve, ¿no? Es vasos sanguíneos, va. Allí es muy interesante la pronunciación, así como nuestros colegas del Oriente hablan muy bien rey, y nosotros decimos rey, ¿no? El perro, ¿no? El perro, ¿no? Para nosotros allá también la pronunciación de la V es muy importante. Yo soy Víctor, no soy Víctor, ¿no? Víctor sería B labial y Víctor es V ventilabial. Entonces son cuestiones de pronunciación, interés y por allá vamos. Realmente es muy impresionante cuando alguien de habla de lengua nativa español, que habla de español, comienza a pronunciar muy bien el portugués. Es algo completamente sui generis, se diferencia y sobresale, ¿no? Próstata, testículo, ¿no? Penis, ovario, ovarios, útero, etcétera, ¿verdad? Entonces son detalles que ustedes pueden ir repasando y cuidando previamente a la preparación para poder llegar a los exámenes, a las pruebas, que sin duda alguna ustedes desean hacerlo y tener la posibilidad de entrar a una actividad médica en un país donde hay una grande demanda de profesional, gran formación en cantidad de médicos, más que necesidad impresionante de más médicos. Hasta hay un programa, ¿no? Más médicos, pero no son todos. Y cuando un extranjero llega, el extranjero está dispuesto a todo, realmente, porque hemos sido preparados con esas ganas de que nos coloquen a un lugar donde podamos desarrollar nuestro conocimiento. Y un mercado que tiene necesidad de médicos, realmente es un mercado donde uno puede realizar la actividad y tener satisfacción después de tantos años de preparación. Lógicamente faltarán unos cuantos más para subir en la escala del conocimiento, pero tiene la posibilidad y el gran desafío para poder ejercer una actividad médica fuera de las fronteras en un país que aún hoy en día también es interesante para la satisfacción personal, no solamente en el nivel académico, sino también en lo económico, ¿no? En aquello que también es el sustento para todos nosotros. Próximo, por favor. Y bueno, ahí van apareciendo tantos detalles que podríamos considerarlos toda la tarde, toda la noche, pero eso ya es una competencia del deseo vuestro de poder ir buscando la terminología médica adecuada para ser pronunciada, para ser compartida y para interactuar, lógicamente, en el nivel que ya le compete a usted dentro de lo que sería el área de la salud y de la medicina, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo la cuestión de el examen clínico, algunos nombres que
no estamos considerando si no tuviéramos ese deseo, ese interés de atravesar frontera e ir al lenguaje portugués como una segunda lengua, bueno, podríamos llamar adoptada, ¿no? Para nuestro día a día. Próximo, por favor. Las enfermedades comunes, ¿no? Ustedes ya conocen la gripe, el resfriado, la rinite, sinusitis, pneumonía, que sería la neumonía, pneu, ¿no? Allí solo la P, la N, E y U, pneu, quiere decir neumático. Entonces, uno de los errores que yo cometí fue decir, teus pneus están ótimos, ¿no? Es decir, tus neumáticos están excelentes. ¿Por qué? Porque si llamo neumonía, entonces, y allí está escrito pneumonía, entonces pulmonía, que sería pulmón, ¿no? El proceso inflamatorio del pulmón, la pulmonía o la neumonía, sería pues parecido a lo que sería un pneu. Entonces, por ahí fue uno de los, y se me rió el paciente, no, no, doctor, pneu quiere decir el neumático del carro. Lo que aquí adentro tengo son pulmones, ¿no? Son situaciones que bueno, a momentos lo llevan muy bien, pero hay gente que no. ¿Cuántas veces encontramos a gente que dice, usted no sabe ni hablar el portugués? Vaya a aprender primero, vuelva a su país. Y es complejo, ¿no? Realmente es complicado en ese momento, esas circunstancias donde nos colocan hasta en ridículo. Y nosotros entramos por no tener un conocimiento previo, básico, un poquito más allá de lo básico, a fin de poder pasar con una nota mediana, por lo menos, la cuestión de la pronunciación, la gramática, ¿verdad? Asma, bronquiolitis, hepatite, ¿no? Meningite, enxaqueca, ahí está la famosa jaqueca o migraña, enxaqueca, ¿no? Faringite, catapora, catapora, ¿no? Decía Luis Arce Catapora, decía, no, no, no es catapora, es catacora, pero es catapora varicela, ¿no? Cachumba, la papera, ¿no? Cachumba. Ahí vienen otros términos ya más conocidos, uveola, sarampo, la infección, ¿no? Infección. Cisto, cisto que es el quiste de ovario, cisto de ovario, ¿no? Entonces, febre amarela, amigdalitis, micosis, que serían los hongos, ¿no? Micosis, hongos en la piel o cualquier otro lugar del cuerpo. Fracturas, no tiene la C, fracturas, ¿no? Fracturas. Luxación, ¿ah? Entorse, torsiones, ¿no? Luxación, terminología en traumatología, ¿no? Desgarro, contusão, ¿no? Caimbras, los calambres. Entonces, es terminología que de a poco sí es necesario ir dominando a fin de conforme la dirección que tomen ustedes en las especialidades que vayan a elegir, les faciliten y también les abra la posibilidad de la mejor relación médico con médico, médico con profesor, médico paciente, ¿verdad? Próximo. La historia clínica, ¿no? La historia clínica ustedes ya dominan, generalmente en los prontuarios electrónicos ya aparecen con esos enunciados, ¿no? Muchas de las veces no tenemos esa historia clínica donde hay que ir ya punto por punto, tenemos que confeccionarla y por la cuestión digital, muchas de las veces pasamos por alto lo que es importante. El prontuario electrónico se vuelve, y ustedes saben muy bien que todo lo que se ve se anota, y el prontuario médico es algo que acusa o inocenta al médico en casos de cuestiones legales, ¿verdad? Entonces, la historia clínica que ustedes conocen sí tiene que ser desarrollada de una manera clara, concreta, legible cuando es a mano o entendible cuando es escrito y digitado. Y muchas de las veces esos errores que tenemos en la ortografía y particularmente al escribir o al transcribir tienen mucho que decir de nuestra actitud profesional y esto también va en pro, en contra de nuestra situación en circunstancias que podemos atravesar en cualquier latitud y el prontuario, la historia clínica es algo de gran valía y gran importancia para el día a día de la actividad médica. Entonces, toda la terminología médica que podamos incluir en la historia clínica nos es de beneficio o también puede ser algo que nos dé mucha dificultad en diversos tipos de circunstancias en ese día a día de la actividad médica, ¿no? La queixa principal, ¿verdad? La L principal parece U
L. Sería interesante si hay alguien que domine el idioma portugués aquí, nos diera esa L al final, ¿no? A queixa principal, ¿no? Anamnese dirigida, história patológica pregressa, que serían los antecedentes previos, história familiar, a história pessoal, né, pessoal, as medicações em uso, exame físico, exames, não é exámenes, né? Exames complementares. Entonces, que es cuestión de pronunciación y, lógicamente, escritura, ¿no? Vayamos a ver algunos detalles más en cuanto a terminología. El próximo. Examen físico. En el examen físico hay algunos detalles que si ya ustedes tienen la costumbre de ir anotando. Coloquen todo aquello que vean. No dejen pasar, ¿no? Bueno, yo he realizado actividad en pediatría y generalmente cuando dejamos pasar, por ejemplo, una fontanela anterior en neonatos, ¿no? Diminuta, pequeña o cerrada, ya dejamos de lado un primer detalle importante para el día a día de la actividad médica. Entonces, todo aquello que puedan ver, tengan el detalle, el cuidado de poder anotar, ¿no? Entonces, es importante tener los datos de el primer contacto. Por ejemplo, ahí colocamos paciente corado. ¿Qué es, pues, paciente corado? ¿No? ¿Cuál es la carita bonita en un niño? Coloradito, ¿no? Coloradito, rojito, bien, se nota que es saludable. Entonces, paciente corado, dice. Yo le podría poner paciente coloradito, ¿no? Pero es así, la terminología, la forma de utilizar allá, ya muestra más o menos una forma, la primera impresión que causa del paciente. Hidratado, eumneico, acianótico, afebril, anictérico, ¿no? Que sí tienen conocimiento ya de terminologías parecidas y que son iguales, solamente alguna variación en la escritura. Y bueno, aquello que sea necesario, ¿no? Coloquen en ese examen físico. Cráneo, ¿no? Cráneo, cráneo. Los olhos, ¿no? Olhos, ahí la J se vuelve LH, ¿no? Así está la gramática portuguesa. Olhos, orellas, orejas, ¿no? Mujer, mujer, la J se vuelve LH, pronuncia mulher, ¿no? Mulher. Nariz, boca, o pescoço, ¿no? O pescoço, pescuezo diríamos, ¿no? Esa palabra que ha dejado de utilizar, término antiguo, pescoço, pescuezo, dice el cuello, pero allí es común pescoço, ¿no? Pescoço. Próximo. Tórax, ¿no? El tórax, la acentuación, abdomen, la misma acentuación, miembros, ¿no? Los miembros superiores, por ejemplo, el hombro, ¿no? Con la acentuación, brazo, la C cedilla, que no existe en nuestro español, la C cedilla, que es esa C con una colita abajo, si ustedes pueden ampliar la palabra, ahí está esa característica de la C cedilla, antebrazo, de la misma manera, el puño, ¿no? La ñ no existe, NH, ¿no? El puño, mãos, ¿no? Las manos, pés, y los dedos. Y miren esta terminología, el quirodátilo, ¿no? El quirodáctilo, ¿no? Parecería que nada tiene que ver, más ahí está presente. Primer quirodáctilo, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Quirodáctilo, el pulgar, el polegar, ¿no? El polegar, ahí hablamos de los dedos, ¿no? De dedos de la mano, la descripción anatómica, topográfica, polegar, el dedo indicador, que sería nuestro índice, ¿no? El índice, dice que también este dedito es el que agujerea la torta, dice, ¿no? La torta de cumpleaños, ¿no? Pero es el indicador. El medio, el dedo medio, el más grande de todos. El anelar, ¿no? El anelar, que sería el del anillo. El dedo mínimo, el más pequeño, el dedo menudito, más o menos el mindín, que dice. Y otras terminologías en cuanto a la cuestión de consideraciones para la historia clínica, extremidades, miembros, ¿no? Los miembros inferiores que comienzan, bueno, en general, la pelvis, que también es llamada de vacía, con esa acentuación, la coxa, que sería nuestro muslo, la pierna, perna, que es la pierna mismo, el tornozelo, que sería nuestro tobillo, y el pie. Los dedos del pie o pododáctilos, está ahí, no es quirodáctilos, es pododáctilos, ¿no? Porque es del pie, pododáctilos. El dedo gordo del pie es llamado de dedão.
Entonces son terminologías que se utilizan, necesarias para el día a día en la confección de la historia clínica, ¿no? A ver, vamos un próximo por ahí. Queridos jóvenes, en sí, encontré en mi época ese libro que ustedes ven ahí, que es llamado el Libro Negro, es una traducción a la lengua portuguesa, el libro preto, ¿no? Podría ser lo mismo, que tiene una característica de contener todo lo que es la clínica. Por ejemplo, que tengo en la mano, es el Black Book de Clínica Médica, que serían los médicos internistas, podríamos llamarlo así, el médico general, donde cada patología con su diagnóstico tiene las características de lo que sería el cuadro general, síntomas, signos, laboratorios, los pedidos de laboratorio, todo aquello que se encuentra en los laboratorios, cuál sería la probable terapéutica a realizar con los medicamentos, los dosajes en kilo peso y eh, todo aquello que también sería el interactuar con otras especialidades. Realmente en la época que todavía yo ejercía la actividad como un médico general, fue un libro que me orientó mucho. Hoy está en la segunda edición, es una edición un poquito atrasadita, ¿no? Es del 2014, me imagino que por causa de la pandemia y las nuevas enfermedades chikungunya que aparecieron, ya aparecerá una nueva edición, pero en el portugués, este fue un libro que mucha ayuda dio a la mayoría de los colegas y todavía es considerado como un libro de referencia para el manejo de los pacientes desde el consultorio mediana complejidad hasta las emergencias, ¿no? Entonces también existe el de la pediatría, que ha sido de mucha ayuda y sin duda, bueno, nos facilita en cuanto a tener un conocimiento conjunto de patologías con todo aquello que es la terminología médica, la forma en la cual hay que solicitar los procedimientos a realizar o los exámenes, los tratamientos y particularmente la confección también de la hoja de medicación, los medicamentos a ser realizados y, por qué no, también el medicamento para tratamiento ya de domicilio o ambulatorial, ¿no? Que es llamado. En sí, queridos jóvenes, futuros colegas, realmente la necesidad de poder tener el conocimiento de la escritura, la pronunciación para la latitud del país vecino del Brasil es necesaria a fin de ya andar un poquito a la par de la tecnología que nos facilita tanto. Antiguamente teníamos que abrir libros, teníamos que ir a bibliotecas, teníamos que sentarnos ahí, de entregar el carnet para llevarnos un librito a casa. Hoy no, ustedes ya tienen todo en la mano, tanta facilidad y bueno, tal vez le falta tiempo, ¿verdad? Pero si ustedes desean y tienen ese objetivo de dar un futuro a su profesión con la especialización a través de la residencia, posgraduación, cursos de actualización y también subespecialidad Destino Brasil, tengan en cuenta, por favor, esos detalles pequeños mencionados a través de este tiempo de podernos encontrar y sin duda ustedes irán recogiendo los beneficios de poder ejercer una actividad en un país que abre puertas hasta hoy en día y que sin duda te retribuye en satisfacción personal de poder realizar la actividad por la cual has sacrificado años de tu vida y puedas encontrar esa parte de esa satisfacción de ser aquello por lo cual luché y estudié, como también una retribución al esfuerzo que realizas de poder formarte y decir, con mi profesión, consigo ir en la vida adelante y puedo decir, bueno, que tengo las condiciones básicas o tal vez hasta un poco más de poder sentirme retribuido por la sociedad a través de lo que pueda significar un consultorio particular, un trabajo muy bien remunerado o por lo menos aún remunerado adecuadamente y que tengan la posibilidad ustedes de pues proseguir sin duda caminando en ese sentido de decir médico, ahí vamos y formo parte de esa clase
que se dedica a la sociedad con todo respeto, con bastante ética, empatía e intentando o consiguiendo hablar el mismo idioma, ¿no? Difícilmente vamos a enseñarles a ellos a que nos entiendan el español. ¿Cuántos colegas he conocido que les decían, no, doña, tome su dipirona, tome su diclofenaco, tome? Miraban y decían, ¿su qué? ¿No? Como decía, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿No? Entonces, todo ello tiene que ver con ese desenvolverse en la actividad en un país tan grande y que aún tiene puertas abiertas, a pesar de las restricciones hoy en día que ya se encuentran a la cuestión de validación de diploma, que atrasa un poco, sí, no, ya no es como antes, más imposible, no lo es, no lo es. Y creo que ustedes tienen la posibilidad de ir preparándose a través de los diferentes métodos de estudio o cursos de preparación para los exámenes de revalidación, otras formas de poder revalidar el diploma, pero qué mejor a través del conocimiento que ustedes han adquirido, que sin duda los coloque en un nivel de mucha satisfacción cuando consiguen ejercer legalmente la profesión en otras latitudes. Dar lo mejor de sí es más importante que ser el mejor. Sin duda, superar, superar, superar. Queridos jóvenes, he conocido a cuantos egresados de Univalle que ocupan lugares de honra en universidades estatales en San Pablo, forman parte de banca examinadora de médicos brasileros que salen a Europa, formados en vuestra universidad, ¿no? Y realmente, ¿cuántos colegas formados en universidades privadas he tenido la posibilidad de conocerlos en un lugar que ellos mismos han conseguido acceder a través de su conocimiento, su preparación? Y miren, para formar parte de una banca examinadora de médicos que desean salir del Brasil e irse a otras latitudes, no se puede fácilmente conseguir si no estamos por dentro de lo que es el lenguaje hablado y también aquello que plasmamos en cuanto a la escritura, ¿verdad? Entonces el desafío para ustedes, queridos jóvenes, futuros colegas, con esa visión de quiero más y voy allá, ¿no? Tengan esa posibilidad de estas consideraciones breves, tal vez, no sé si ha colmado un poco las expectativas, más estamos para poder aclarar sus dudas, sus consultas sin ningún temor, ¿no? Quieran ustedes poder expresar. Todavía realizo actividad en el exterior, estoy con residencia fija acá en Cochabamba, más de vez en cuando agarro el dispositivo celular, veo fechas en las cuales me son satisfactorias para mí escoger y voy marcando los turnos. Miren cómo es ese país de amplio y cómo espera aún más de ti. Entonces me voy, me hago la agenda o si quiero dejo días abiertos. Llego allá y empiezan a caer los turnos disponibles en hospitales, uno aquí, otro allá, donde los valores también suben conforme la necesidad. Es un mercado muy generoso, a pesar de las circunstancias económicas que aún se encuentra, es un mercado muy generoso y dependiendo el desafío que cada uno de ustedes reciba, puede buscar lugares, distancias, donde también la remuneración es un poquito más alta, más hay limitaciones en cuanto a vivir a una ciudad, pero es cuestión de cada uno de ustedes. Más la empatía con un país que abre puertas, creo que comienza en el tipo de relación que tenemos con las personas, interactuamos como individuos fuera de nuestros títulos y lógicamente cuando ya llegamos al nivel de poder colocar el conocimiento académico adquirido para subir en ese conocimiento científico, adquiriendo las especialidades, las subespecialidades, lógicamente tenemos que estar debidamente preparados para no pasar vergüenzas, para no recibir críticas o para que se nos cierren puertas. Y esa es una gran realidad. Muchas puertas se cierran porque las experiencias que se tuvieron con médicos
extranjeros no fueron buenas. Nuestras costumbres, el llegar atrasado, qué tremendo. Eso solamente vamos a vencer en 2 o 3 generaciones si es que no empezamos ahora. El horario es el horario. En el territorio brasileño, horario es horario. Y nosotros vamos como horario boliviano, pero tenemos que cambiar y adaptarnos a la nueva realidad y lógicamente ya es una carta de presentación. Bueno, todos lo hacen, pero seríamos uno más, pero en un extranjero realmente marca, ¿no? Entonces, queridos jóvenes, gracias por su atención. En sí, yo desearía, si tienen algún comentario o alguna consulta, lo hagan con la mayor libertad, sin ninguna vergüenza, porque estamos para poder ayudar. De corazón les digo, eh, esa posibilidad de ayuda muchas de las veces no es tan sencilla encontrarla, abrir puertas y facilitar. Hoy está un poco más difícil. Antiguamente conseguíamos hacer trabajar a los colegas utilizando nuestro sello de médico. Ah, tú te vas de aquí a 50 kilómetros, llévate mi sello, incluso le daba más eh, que sería el carnet de médico. Iba así en eso. Hoy es un poco más complicado, más difícil por cuanto la tecnología, la digitalización de datos, fotografía y demás. Pero ahí viene el desafío de poder acceder a través de vuestro conocimiento a la revalidación de un diploma. No es tan sencillo, más se consigue. Y la preparación de ustedes, imagino que está ahí en ese deseo de poder hacer las cosas bien e ir hacia adelante. Es un buen ánimo para que ustedes puedan pues proseguir buscando las ambiciones sanas del corazón de poder realizarse profesionalmente y pues ir hacia adelante y dejar muy bien tanto su conocimiento como médico, como también a un individuo que proviene de otra sociedad, de otra cultura, y particularmente la nuestra, que dentro del hemisferio sudamericano somos los de más bajito nivel, ¿no? Cuando dice paraguayo, boliviano, ay señor, ¿no? Entonces, son los detalles que aún tenemos que también saber lidiar, ¿no? Con ellos en esos detalles de, boliviano, que la coca, ¿no? Que Evo Morales. Lamentablemente no podemos dejar de lado ello, más tenemos que aprender a demostrar cuál es el punto y el aspecto de la diferencia que hacemos a través del conocimiento y particularmente porque cuando entramos a una actividad médica nos donamos y nos esforzamos de una manera que solo el boliviano sabe hacer. Boliviano digo por el medio en el cual nos hemos criado, ¿no? Pero sin duda, aquellos extranjeros también que están en medio nuestro, entienden y aprenden a un trato. Ya vienen de casa con un tipo de educación, trato social y demás, refuerzan a través del conocimiento. Ustedes han interactuado con profesores médicos, ejemplo, ¿no? Allá el profesor se llama Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Le dice el alumno a su profesor, al director del hospital. Oh, Pedro, ¿todo bien? Y el otro dice, todo bien, rapaz. Estoy tratando al director del hospital como, es mi amigo, está bien, mi colega, pero tiene un nivel. Nosotros aprendemos, doctor, sí, perdón, doctor. Doctor, una pregunta, por favor. Todo mundo tiene su lugar y sabemos tratar a las personas, cosa que no es muy común en esas latitudes. Entonces, una característica que les facilita y lógicamente permite y abre puertas, ¿por qué no? Así decirlo, abre puertas a muchos, por no decir a la gran mayoría o a todos, ¿no? Queridos jóvenes, dejo con ustedes alguna pregunta en relación a ellos, si quieren ampliar algo más. De todas maneras, por su atención desde ya, muchas gracias y siempre agarrados de ese deseo de proseguir hacia adelante, ¿no? Muchas gracias, doctor, por la disertación de este taller. Así también, chicos, invitamos a que puedan hacer preguntas levantando la mano o escribiendo en el grupo de WhatsApp. Se estará leyendo y también sacándose las dudas con el doctor acá. Muy bien, jóvenes, entonces, una vez más agradecerles. Siempre vayan
observando los tiempos, ¿no? Los tiempos para poder prepararse hacia el camino a esta frontera. Procure informarse acerca del examen del CELPE-BRAS, que es la proficiencia en lengua portuguesa. Lógicamente, ustedes ya conocen las fechas para el revalida, todos aquellos documentos que precisan, y entrar tal vez en alguna, buscar grupos o métodos de estudio a través de enseñanza, instrucción particular. La mayoría de los egresados de universidades brasileras, ellos acceden o buscan cursos de nivelación en medicina, preparándolos para la residencia. Muchos egresados de facultades extranjeras también van con estos que desean ingresar a las residencias, porque generalmente las residencias solo para quienes tienen ya los documentos como médico legalmente establecido, un médico extranjero ya habilitado para la residencia. Entonces son detalles que pueden ir considerando y cuidando a fin de ir preparándose para el revalida, ¿no? No solamente serán las formas de estudio y demás, es necesario tener también una amplitud en cuanto al conocimiento en esa área, ¿no? Entonces hay cursos de grupos de medicina ya de forma particular que te preparan durante 6 meses con casos clínicos, bastante literatura, ahora más que todo digital, y estos facilitan, amplían el conocimiento. Muchas veces después de uno o dos intentos, lógicamente, se accede, ¿no? Se accede a esta posibilidad del ejercicio legal de la profesión a través de la revalidación del diploma. Yo siempre les deseo buena suerte y, bueno, que Dios les acompañe también en sus propósitos de vida y adelante, el mundo es de ustedes. Si pueden aquí cerquita, vayan. Si pueden más allá, toquen puertas. En mi época había que tocar puertas, realmente, había que tocar puertas, ir, viajar a La Paz, ir a otro país para tener esa posibilidad. Hoy en día ustedes tienen un clic para acceder a toda la información y estar preparados en el rumbo que deseen darles a su vida profesional. Muchas gracias. Agradecemos, doctor, por estar con nosotros en este día, por dar el taller. No habiendo preguntas, damos por concluido el taller. Chicos, buenas tardes, que les vaya muy bien. Nos vemos en los siguientes talleres que tenemos. Hasta luego.